Bien, como a la mayoría de mis alumnos no les gusta la histología, vamos a tratar de analizar este esquema tridimensional con algunos datos para la introducción a lo que es las enfermedades o las bases para las enfermedades tubulointersticiales o glomerulares principalmente. Recuerden que la nefrona tiene, o hablando del corpúsculo renal, es decir, la cápsula de Bowman los capilares glomerulares que forman el corpúsculo renal, tiene un polo vascular que es este donde entran y salen las arterias aferente y deferente respectivamente, y tiene un polo tubular donde inicia el túbulo contorneado proximal. Como es contorneado, pues en los cortes histológicos luego es difícil caer en un corte donde veamos las arterias y a la vez el túbulo. Se tienen que hacer muchos rebajes. Aquí vamos a analizar primero el polo vascular, pero desde un punto de vista que más lógico y que generalmente no se trata en los libros o no se hacen estas comparaciones. Por ejemplo, en un capilar en general de cualquier capilar, sabemos que tiene una parte metarteriola, capilar y vénula. Es decir, los capilares que están más hacia el lado arterial manejan más presiones por obvias razones. Recuerden que las arteriolas todavía tienen finas capas musculares, aunque ya prácticamente no tienen. Y las vénulas, pues, a ese nivel el capilar venular no tiene capa muscular, por lo tanto tiene menos presión y tiene más presión la metaarteriola y, y digamos una presión intermedia a los capilares, ¿no? Eso en cualquier sistema del cuerpo. Sin embargo, pero aquí noten que no hay arteriola, capilares y vénula. Aquí es arteriola capilar y arteriola otra vez. Entonces, esto se parece a un sistema porta. A diferencia del sistema porta, recuerden que es una vena y las venas ya no se vuelven a ramificar en capilares porque las venas suelen venir de capilares. Esto es lo que hace especial a un sistema porta, que ya venía de los capilares normales del cuerpo, salen en forma de venas, se transforman otra vez en capilares, pero capilares venulares, totalmente venulares, y vuelve a salir como una vena. Por eso decimos que el riñón se parece a un sistema porta, pero en el lado arterial. Es decir, entra una arteriola, se ramifica en capilares y sale otra arteriola. De hecho, aquí la finalidad no es llevar tanto el oxígeno, porque el oxígeno por eso sigue siendo arteriola, porque la sangre que sale por acá sigue conteniendo grandes cantidades de oxígeno. Entonces, esta arteriola eferente después se ramifica en los capilares peritubulares, que son estos, y dan los vasos rectos, por ejemplo, hasta los capilares que van alrededor de los túbulos a ese nivel, y posteriormente viene ya el sistema venular. Hasta entonces ahí ya se hacen otros intercambios. Pero el chiste del riñón es como este es un filtro, estos capilares glomerulares manejan mayores presiones que cualquier otro sistema capilar del cuerpo. Por ejemplo, decíamos en un capilar normal tengo metarteriola, capilar y vénula. Más o menos los capilares del lado arterial tienen una presión, vamos a dar números cerrados, como de 30, los capilares finos ya intermedios como de 20 y la vénula como de 10, el capilar venular. Eso es un sistema normal. En el caso nada más para darnos una idea de los capilares glomerulares, manejan presiones como de 60 milímetros de mercurio, es prácticamente el doble de cualquier sistema capilar del cuerpo, ¿no? Y uno pensaría, si manejan más presiones, sobre todo presión hidrostática, pues uno pensaría que va a predominar, le va a ganar a la oncótica y voy a tirar proteínas. Pero sabemos que estas capas que tienen los capilares glomerulares es impermeable a proteínas, pero sí a agua, solutos y moléculas que estén en ese tamaño y carga más o menos.
y por lo tanto la futura orina, esto que se ve como un flujo café, va a ser un ultrafiltrado del plasma. Si no tuviéramos túbulos que van a dar a los colectores, a las papilas renales, a vejiga y uretra, pues aquí sería un sitio de edema. ¿Por qué? Porque maneja presiones al doble. Pero este es el chiste, manejar altas presiones para exprimir aquí y poder colar todo menos las proteínas, y por eso la barrera que es especial, lo que veíamos ya en otro video. Pero otra cosa importante, puramente anatómica o microanatómica, pues histológica, es, y que no nos fijamos, es que generalmente las arteriolas aferentes son de mayor calibre que las eferentes. Todavía no estoy hablando de función. Es puramente anatómico. Es decir, al ser de mayor calibre esta, la de entrada, y de menor calibre la de salida, pues es obvio que si aquí aumenta el flujo y acá disminuye, pues esta presión, aquí hay resistencia, esta presión se refleja hacia el lado capilar y aumenta todavía más, por eso es que manejan altas presiones, y por eso hay salida de moléculas pequeñas por pura presión. Ahora, supongamos que ambas tienen el mismo calibre, porque en algunos glomérulos pasa. Pero decíamos, en un territorio capilar normal, al tener yo arteriola capilar y vénula, pues las vénulas no tienen capa muscular, por lo tanto tienen menos resistencia. Pero aquí, como son dos arteriolas, es decir, la salida también es un vaso lleno de capa muscular, por lo tanto también es otro factor que me eleva las presiones de manera retrógrada y me obliga a salir al agua, que tiene un peso molecular como de 18 daltones, versus las proteínas como la albúmina, que andan ya casi por los 70.000. Entonces es mucha la diferencia, y por lo tanto sustancias muy pequeñas sí se filtran, y otras que podrían filtrarse pero por carga no se filtran, porque tenemos esta membrana basal glomerular. Decíamos no confundir la membrana basal glomerular con la barrera de filtración. La barrera de filtración está hecho de las 3 capas que ya vimos en otro video. Entonces, en el polo vascular tenemos esta función. ¿Qué otras funciones? No sé si ven estas células con unos puntos negros, que indica que estas son células musculares, tanto en la arteriola aferente como en la eferente. Es decir, estas, por estar próximas al glomérulo, se llaman células yuxtaglomerulares, al igual que las de la eferente yuxtaglomerular. O también se llaman histológicamente células granulares, por eso tienen estos gránulos electrón densos donde está contenido la renina. Estas dos, la parte proximal de la arteriola aferente con la parte proximal de la eferente, son las células musculares modificadas y son las principales de secretar renina. Sin embargo, el mesangio, estas células verdes, pero el mesangio extraglomerular, porque noten ustedes que aquí también hay células verdes con matriz verde, que eso es el mesangio intraglomerular. Pero este mesangio extraglomerular también secreta renina, pero en menor cantidad. Y la mácula densa, que es la parte inicial del túbulo distal, es decir, todo esto sería asa de Henle, pero aquí ya se va transformando a túbulo distal, y en esta parte entre las dos arteriolas, vamos a decir, están próximas, están pegadas. Recuerden que la mácula densa es esta parte especializada en la parte final del asa de Henle y en la parte inicial del túbulo distal. Estas células cúbicas empiezan a cambiar a cilíndricas, como estas de este lado. Son más altas, más delgadas, y también tienen funciones importantes que envían señales, ahorita lo vamos a decir simple, a estas verdes y a estas rojas para que secreten renina. Siempre y cuando aquí en el líquido, por ejemplo, haya disminución en la concentración, sobre todo de cloruro de sodio, y eso va a ser una señal para secretar renina, para regular la bulimia. Y también sabemos que hay control nervioso, sobre todo un control adrenérgico o noradrenérgico, que también libera renina,
y un control volémico, ¿no? Es decir, estas células también por dentro tienen, funcionan como los vasoreceptores aórticos o en la bifurcación de las carótidas, que tienen también vasoreceptores, y también esa es una señal para degranular simplemente. Es decir, podríamos decir que tiene una función autócrina al captar esta señal de que disminuye la volemia, ¿no? Si cierro la arteria renal, se va a reflejar en la arteriola aferente, y esto es un estímulo suficiente para liberar renina de manera aguda. Podríamos decir que esto es autócrino, si lo queremos ver así. La de la mácula densa sería parácrino, porque están al lado y estimula estas tres. Y la parte endocrina sería que desde el sistema nervioso central o de la médula suprarrenal, por estímulos noradrenérgicos, se estimule también la liberación de renina. Entonces, para verlo fácil, tengo de estímulos locales, pues, intermedios y lejanos. Por esto que acabamos de explicar. Entonces, el aparato yuxtaglomerular se conforma de tres partes. Las células cilíndricas altas, que también son electrón densas por lo que contienen, y de ahí que se llame mácula densa. 2. Las células mesangiales, estas verdes, pero las extraglomerulares. Y número 3, la parte proximal de la arteriola aferente y de la eferente proximal al glomérulo, son las células musculares especializadas, que también constituyen el aparato yuxtaglomerular. Entonces, esto es lo que me salva en una situación de urgencia. Si tengo un choque hipovolémico, se libera de manera aguda la renina, y temporalmente me ayuda a controlar la volemia o la pérdida de sangre, ¿no? Pero recuerden que un paciente hipertenso o diabético, o que tiene dañado este sistema, o con síndrome metabólico, que tiene el dañado el sistema de manera muy crónica, pues los efectos a largo plazo van a ser nocivos para su salud. Ahorita no es el tema, pero tratamos de ver estas estructuras e ir explicando estos conceptos. Entonces, esta es una parte. La otra parte importante que tenemos que ver son estas células, sobre todo en enfermedades glomerulares. Confundimos luego el epitelio visceral con el parietal. Eso es como la pleura o una víscera, ¿no? Si esto fuera el intestino, el capilar, pues la serosa, su serosa, que es la serosa, digamos, visceral, por estar pegado a la víscera, se va a reflejar con la serosa parietal, que es la cápsula de Bowman, o como si fueran las pleuras, que cuando la pleura visceral, la que va pegada al pulmón, llega al ilio, por ejemplo, se da la vuelta y se refleja hacia acá. Es decir, estas moradas como pulpos es el epitelio visceral, por estar pegado al capilar. Vamos a decir que esta es la víscera, nada más para que se entienda. Por lo tanto, estas moradas es lo que llamo epitelio visceral, y se continúan con estas amarillas planas, que son las que constituyen la cápsula de Bowman, y estas son las llamadas epitelio parietal, como si acá estuvieran los arcos costales y acá el pulmón, solo para que nos demos una idea o por qué se le llama así. Entonces, esta es la cápsula de Bowman. Noten que tiene un extremo ciego, es como si tuviéramos un balón, pero que por un extremo ciego hacemos a fuerza que entren este sistema de mangueras, que estas mangueras son especiales porque es como si ustedes le hicieran hoyos con un picayelo. Es decir, el citoplasma de la célula endotelial está fenestrado, que es lo que trata de representar este capilar. Si lo viéramos de adentro hacia afuera, pues este es el capilar fenestrado. Ahí vemos eritrocitos, por ejemplo, circulando, y este capilar fenestrado, recuerden, esas fenestras miden desde 50 hasta 100 nanómetros, es muy variable, y ahí cabe muchas moléculas de albúmina. No sé por qué dicen que estas moléculas impiden la salida de la albúmina. Digo que estas fenestras, si la fenestra mide 100 y la albúmina
4 nanómetros, 5, y estas 100 pues caben decenas de moléculas de albúmina. El problema es que esta membrana rosa que le sigue arriba tiene cargas negativas, y ya vimos de qué está hecho, y es lo que rechaza las proteínas que también tienen carga negativa. Entonces, de adentro hacia afuera tengo primero, digamos, la luz y los eritrocitos circulando. Si cierro esta manguera, pues es una manguera con hoyos por el picayelo, es decir, una manguera fenestrada. Arriba de esa manguera enróllenle el papel filtro que decíamos, que es este gel, que es la membrana basal glomerular o la lámina basal, como en cualquier otro capilar, nada más que aquí es de adentro hacia afuera. Y sobre esa lámina basal descansan estos pulpos. Si han visto videos de buzos que tratan de agarrar pulpos y cómo los pulpos abrazan el brazo del buzo, pues prácticamente es lo que hacen estas células moradas, que son los famosos podocitos. Por ejemplo, aquí vemos esto es el cuerpo del podocito. Este es el cuerpo del podocito. Emiten procesos primarios más gruesos, luego procesos secundarios como intermedios en grosor, y unos terciarios que aquí los quitamos para poder ver la lámina basal en rosa, que serían estos de acá, ¿no? Es decir, estos dedos finitos son los procesos terciarios o pedicelos. Estos que se ven alternando entre morado bajito y morado fuerte, los morados más fuertes, digamos, vienen de un podocito que está allá atrás de la manguera, y los otros morados son estos que están saliendo directamente de aquí. Entonces se interdigitan como si uno entrecruzara sus dedos de las manos. Y el fondo azul que hay entre pedicelo y pedicelo, o proceso podocitario terciario y terciario, ese fondo azul trata de representar el diafragma, que son proteínas que atraviesan de un pedicelo a otro, ¿no? Y ahí decíamos que hay arriba de 35 proteínas diferentes, y se conocen ya mutaciones específicas de todas estas, que son las que me llevan a síndromes nefróticos o a veces nefríticos. Entonces eso es lo que llamamos barrera de filtración glomerular. El capilar fenestrado, la lámina basal enrollada sobre esa manguera perforada, que es como un gel, decíamos, y tienen que ir migrando ahí las proteínas, y los podocitos con sus procesos que ya dijimos. Entonces la barrera de filtración de los podocitos no es entre dedo y dedo o la apertura, sino es esa membrana fina azul. Vamos a ver, aquí creo que se ve mejor. Ese fondo azul que hay entre las rayitas, eso es la tercera barrera de filtración, no la apertura de los podocitos. Y el mesangio intraglomerular, estas células verdes son como fibroblastos modificados que secretan esta matriz verde también, que termina uniéndose con esta rosa. Aquí se ve muy bien. La rosa termina aterrizando en la matriz verde. Por lo tanto, glomerulopatías, por ejemplo, una membranosa en etapa 4 o 3, que inicia acá pero termina afectando el mesangio por contigüidad. Pero obviamente la mayor afección va a estar en la lámina basal o membrana basal, en los rosas. Y viceversa, una nefropatía mesangial o por IgA, por ejemplo, inicia en el mesangio, pero en etapas tardías puede comenzar a afectar la lámina basal, esta rosa. Entonces es importante entender esto. Por eso decíamos que las células verdes y la matriz verde es como si usted tomara masa o plastilina y la moldeara como quiera, tendiendo a ser una estructura redonda, y sobre esa estructura empieza a enrollar un sistema de mangueras transparentes como estas de las impresoras, por ejemplo, y a esas perfórelas con una aguja o con un picayelos más delgadito. Es decir, eso es, por eso sobre el mesangio es lo que le da el soporte a todas estas mangueras enrolladas sobre estas células mesangiales intraglomerulares, no estas ya vimos que tienen otra función, las extraglomerulares. Y en general el mesangio tiene función de fagocitosis, de sostén, como fibroblastos modificados, secretar matriz, de fagocitosis,
secretar ciertas moléculas así como las citocinas que terminan afectando en las glomerulopatías la función, porque una cosa es disfunción y otra cosa es alteración estructural, y ambas me pueden dar proteinuria dependiendo, ¿no? Entonces esto fue la barrera de filtración, y aquí es donde se exprimen, perdónenme la palabra, pero es como si tuvieran muchos pequeños chorros aquí de plasma, el ultrafiltrado pues, o chisguetes, por presión tan aumentada de 60 milímetros de mercurio, a diferencia de un capilar normal que anda como en 20. Entonces es el doble. Este es el ultrafiltrado, la futura orina, y por esta es la primera parte, y por eso decimos que la orina es la suma algebraica de lo que se filtra aquí, de aquí para acá, menos lo que se reabsorbe. Por eso estas células del túbulo proximal tienen microvellosidades, se parece al intestino, es decir, se reabsorbe de aquí hacia la sangre, hacia los capilares peritubulares, más lo que se secreta, es decir, que del capilar, lo que no se filtró aquí, el capilar lo secreta hacia el túbulo, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Por lo tanto, por eso decimos, hay sustancias como estas experimentales, como la inulina, por ejemplo, que se ocupa, es esa prácticamente toda la que se filtra, no se reabsorbe ni se secreta, prácticamente se filtra y se tira. El ácido paraminohipúrico es lo contrario, bueno, es parcial, una parte se filtra y otra, no se reabsorbe, y la otra parte se secreta. No confundir excreción con secreción. Excreción es la orina, es el producto final, lo que excretamos. Excreción y secreción es que el vaso sanguíneo peritubular, por mecanismos activos, pasa la sustancia tóxica hacia la luz del túbulo para que se tire en la orina. Eso es secreción. Porque muchos confundimos secreción con excreción. Entonces, la excreción es la suma algebraica de lo que se filtra, que es positivo, menos lo que se reabsorbe de la luz del túbulo al capilar, que sería negativo, más lo que se secreta, que es otro mecanismo positivo, de la luz de la luz capilar peritubular hacia la luz tubular, y eso es la orina o la excreción. Esto es importante puesto que la mayor parte de las moléculas tóxicas del cuerpo tienen un tamaño muy pequeño y se filtran aquí, la mayor parte, pero hay otras que no se filtran tan fácil, y es donde me funciona este mecanismo de secreción, donde el capilar por mecanismos activos lo pasa hacia la luz tubular, y otras que es mitad y mitad más o menos, o un 60 contra un 40, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico, la creatinina, que deriva del metabolismo de la creatina del músculo, pues es así, se filtra la mayor parte, vamos a decir un 80-90%, y no se absorbe, y el 20% restante vamos a decir que se secreta y va a dar a la orina finalmente, ¿no? Porque es decir, en este capilar a veces no alcanza el tiempo, o la... Esto tendríamos que entrar a superficie de área y a masa corporal y todo para decir cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, un atleta que tiene demasiada masa muscular, pues obviamente va a manejar niveles de creatinina altos y es normal para él. En cambio, una persona de la tercera edad con disminución de la masa muscular, obviamente va a tener menor creatinina, pero una creatinina de 1 para él a lo mejor ya indica daño renal. Sin embargo, para nosotros es normal si nos aprendemos de memoria que el valor normal es 1.3, máximo 1.5 para hombres o mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ir de la mano evaluado con la situación clínica. O no es lo mismo un paciente que de la noche a la mañana tuvo un accidente y le termina amputando ambas piernas. Entonces se disminuye bruscamente la masa muscular, y ese metabolismo de la creatina pues va a ser diferente y tiene que ser evaluado diferente, interpretado de diferente forma, y no tomar este rango como siempre se da, ¿no? Entonces,
La creatinina va en ese sentido. En cambio, la urea, esa sí se filtra y una buena parte sí se absorbe. Y es como otro, es por ejemplo la glucosa, la mayor parte se reabsorbe, se filtra porque es pequeña, pero la mayor parte se reabsorbe. Los aminoácidos también son pequeños, se filtran, pero la mayor parte se reabsorbe, a menos que tuviera una enfermedad y tendría aminoaciduria, ¿no? Y pues los electrolitos, la mayor parte andan cercano al tamaño de la molécula de agua o en peso molecular también. No se alejan mucho, por lo tanto es muy factible que se filtre. De ahí que tengamos una absorción muy activa de sodio, de cloro y de otros iones en el proximal y también en el distal, pero ya ahí es más regulado por mecanismos hormonales, ¿no? Si es agua, la antidiurética va a actuar sobre todo ya en estos túbulos más al final, hacia la parte distal o el colector incluso, o la antidiurética ahí produce muchas acuaporinas, ahí sí funcionan las acuaporinas, aparte de la difusión simple, pero por eso decíamos que es un mecanismo de control rápido. Entonces, esa agua pues va a terminar pasando hacia estos capilares peritubulares y yo aumento la volemia. Entonces, vean cómo este sistema todo sigue siendo arterial y esta eferente se ramifica en estos capilares que le dan la vuelta a los túbulos, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto. Por ejemplo, hay días que consumimos mucho sodio, otros poco sodio. Vamos a ponerlo en números. Si consumo 50 mil equivalentes un día y al otro consumo 500 mil equivalentes, no estoy exagerando, puede pasar eso. Y esta es la función del riñón. Pues el exceso de sodio tiene que ser, ahí sí no va a haber tanta absorción. Incluso puede haber secreción para regular esto. Por eso todas las funciones que tiene esta estructura a este nivel, ¿no? Entonces recordar que este es el epitelio visceral, los morados, el epitelio parietal, lo amarillo plano, y aquí se transforma en cúbico o cilíndrico o cúbico alto y se parece al intestino, tienen muchísimas microvellosidades más los proximales que los distales para esta reabsorción. De hecho es una forma de diferenciarlo en histología y esto tiene muchas mitocondrias, por eso es donde fácilmente podemos ver mitocondrias incluso sin tinciones. Entonces estas células tienen mecanismos, ocupan mucha energía para eso, ¿no? Para estos mecanismos más activos que también existen por difusión. Entonces todo esto es el espacio urinario o espacio de Bowman y esto café pues indica el ultrafiltrado porque esto se filtra para todos lados, no nada más acá, aquí lo ponemos porque está próximo, pero se está filtrando para todos lados y este balón que decíamos se llena de agua y por el otro extremo pues sale. Es como si tuviera o inflara un globo, pero como hacen los payasos que de un lado le insertan al globo a estas mangueras, vamos a decir, y queda el extremo sellado. Pero de este lado aquí acaba el globo y ahora ese globo usted lo embona a un tubo que va a ir a dar a un desagüe y eso sería el corpúsculo renal. Es no podemos aquí ver los mecanismos de absorción y de todas las sustancias, pero básicamente con que nos llevemos la idea que les estaba dando, pues es más que ya con esto podemos ir a estudiar. Entonces hay más sustancias, por ejemplo otras, el ácido sulfúrico, el fosfórico, pues esos sí van a seguir su camino y no se van a estar regresando. Todo va a depender de las sustancias. Recuerden que hay unas que solo se secretan, digo, solo se filtran y ya no se reabsorben ni se secretan. Y otras pasa por los tres mecanismos, otra por dos, etcétera. Lo que acabamos de decir, el chiste es ir ajustando. Pero funciona diferente, por ejemplo, con la hemoglobina. Si yo tengo una anemia hemolítica y aquí vienen eritrocitos, en la circulación se rompen, se libera la molécula de hemoglobina, esa es muy muy pequeña y cabe perfectamente, se filtra por el glomérulo, entonces voy a perder hemoglobina. Y esa o lo que llaman hemosiderina, que no existe ya dijimos, pero pues esta hemoglobina oxidada o el hierro
puede ser absorbido por estas células, pero no tienen mecanismos en el lado vasolateral para regresar a esa molécula. Pero aquí no es que haya receptores para hemoglobina. Aquí es por mecanismos de pinocitosis y ese hierro queda atrapado en estas células, que lo puedo ver 2 semanas después cuando estas células se descaman en un estudio de orina, una citología de orina, y si hago la tinción de Peirce encuentro ese hierro atrapado y de manera retrospectiva yo digo que la crisis hemolítica fue 2 semanas atrás, porque más o menos es el tiempo que tardan estas células en descamarse. Así es que esto es interesante, a diferencia de que si tengo la misma anemia hemolítica se libera la hemoglobina, se parte en dos, vamos a decir. Recuerden que son 4, 2 alfas y 2 betas, vamos a decir que se parten en dos y son lo que llamamos dímeros de hemoglobina. Entonces la hemoglobina completa es captada por una proteína que se llama hemopexina, y la hemopexina es cercano al tamaño de la albúmina, por lo tanto no se filtra. Si la hemoglobina viniera sola, se filtraría fácilmente y se pierde, pero la hemopexina capta el grupo M completo, por eso se llama hemopexina, pexina de que se le pega al grupo M. De ahí el nombre. En cambio, la aptoglobina capta dímeros de hemoglobina. Cuando la hemoglobina se parte, la aptoglobina es otra proteína parecida a la albúmina o a la hemopexina. Y al ser muy grande, pues no se filtra por aquí. Y al tener esa carga negativa. Por lo tanto, si solo tuviera dímeros de hemoglobina, pues se filtrarían y se pierden. Pero si tengo la aptoglobina, se unen a ella y no se pierden los dímeros de hemoglobina, se recupera ese hierro y no pasa a mayores. Sin embargo, la aptoglobina y la hemopexina tienen cierto límite y son degradados en el macrófago. Por lo tanto, si la anemia hemolítica es muy grave, esas dos moléculas, esas dos proteínas, aptoglobina y hemopexina, disminuyen a cero y entra al rescate la albúmina. Pero eso solo es temporal, que también llega y se satura, y el exceso de hemoglobina se pierde por aquí, y es cuando tenemos la famosa desde hemosideриnuria, no microhematuria, porque ahí sí son eritrocitos completos. Cuando digo hemoglobinuria, pues es la molécula de hemoglobina. Entonces hemoglobinuria es esa famosa orina eh, como achocolatada, vamos a decir, por esa oxidación de la hemoglobina, lo que ya vimos en otros videos, pero ahora a nivel de la orina. Entonces esto es importante entender las cargas, los tamaños, no confundir nanómetros con kilómetros, etcétera. Y pues no me quisiera entretener más en esto, pero recuerden que el filtrado, nosotros filtramos hablando de los dos riñones y de todos los corpúsculos, pues al día más o menos 180 litros. Pero no orinamos 180 litros, vamos al baño y generalmente es 1 litro, máximo 1,5 litros, dependiendo otra vez si es deportista, si toma mucha agua, etcétera, etcétera. O si tengo una enfermedad donde tire mucha agua, ¿no? Diabetes insípida, etcétera. Pero el agua, ¿por qué si se filtra? Si es útil, es una sustancia útil, ¿sí? Pues el agua para eso me sirve, como vimos en ósmosis, también me sirve de arrastre. Yo no puedo sacar solo sustancias tóxicas sin, o sea, solutos sin solvente, ¿no? Si no, la orina sería puro cristal y no llegaríamos ni siquiera a ello, no se cristalizarían los túbulos o veríamos los famosos cilindros tubulares cuando lleguemos a las enfermedades túbulo-intersticiales. O se precipitan en cristales muchas sustancias, etcétera. Entonces, el agua por eso es que se filtra. Pero si hay en exceso, pues la tiro y tiro sustancias. Pero si no, la reabsorbo a este nivel y por eso es lo que decíamos. Entonces, el otro punto importante es la parte hormonal. Y antes de eso, con la bilirrubina pasa algo similar como lo que vimos de la aptoglobina y hemopexina, ¿no? Entonces la bilirrubina, recuerden que es un producto normal de la orina, pues esa también se filtra y se va. Además que es poca, ¿no? Y otra parte se va en las heces y
de ahí tenemos que entrar a lo de las bacterias intestinales, pero bueno. Ahora, del mesangio secreta también colágena, que esa colágena también está altamente glicosilada y por eso los patólogos utilizan la tinción de Paz. Ellos creen que es la matriz, pero en realidad es colágena que tiene polímeros de glucosa y por eso es que el Paz es positivo. Porque si ustedes dicen que la tinción de Paz es para ver colágena, pues estos señores, los patólogos, los van a regañar, ¿no? Pero es por esta razón, porque la colágena se glucosila o glicosila y por eso es que el Paz también me tiñe estas, al igual que la lámina basal o las tinciones de plata, ¿no? Metenamina de plata y lo que ya vimos en algunas enfermedades glomerulares. Entonces, creatinina alta no es igual a daño renal. Ya vimos situaciones donde puedo tener eh, creatinina alta o un atleta, por ejemplo, y eso no significa que tenga daño renal y viceversa. Entonces no olvidar esta parte. Y este mesangio y al tener colágena glicosilada, por eso es factible a que en una nefropatía diabética, pues aquí es justamente donde se glicosilan más las proteínas de la colágena y otras y se forman los famosos nódulos de Kimmel-Wilson o que se depositen otros complejos autoinmunes también o la famosa amiloidosis. Entonces, de ahí es importante entender por qué la colágena ahí también puede estar glicosilada. Y recordar estos pulpos que decíamos, el epitelio visceral, que ¿por qué se llama visceral? Y parietal, como cualquier cavidad celómica del cuerpo. Recordar el diafragma, por eso decíamos que estos eran como patas de rana, ¿no? O como nosotros en etapas embrionarias que entre nuestros dedos tenemos todavía membranas y estos son, nada más que aquí en lugar de dedos decimos podocitos, pero entre pie y pie hay una membrana, como si fuera patas de rana o abrazando a esta manguera, ¿no? Es decir, la manguera fenestrada recubierta por papel filtro y sobre el papel filtro los pulpos enrollándose con sus ventosas. Y ya si lo queremos ver aquí fino, pues serían como estas patas de rana abrazando y por eso decimos que la membrana entre dedo y dedo de la rana o de su pata pues es la tercera barrera de filtración. Ya no sé cómo más explicarlo. Finalmente la parte endocrina, ya hablamos algo de esto, autócrino, parácrino, etcétera. Y también otros órganos pueden reflejarse sobre el riñón, ¿no? Por la antidiurética, la aldosterona, la noradrenalina, etc. Pero una parte importante del riñón como sistema endocrino es que entre estos capilares peritubulares y estos túbulos, en este fondo blanco hay fibroblastos también modificados, que son las que llamamos células intersticiales peritubulares, no confundir con capilares peritubulares. Por eso esas también son las que forman el estroma o el intersticio, pues el fibroblasto secreta colágena y ese es el intersticio o túbulo intersticial decimos. Por eso decimos porque están alrededor de los túbulos o entre capilar y túbulo hay fibroblastos modificados y esas son las que producen eritropoyetina y también trombopoyetina. Por lo tanto, entre el hígado y el riñón son los encargados de producir la trombopoyetina, ¿no? Y la eritropoyetina en estas células intersticiales peritubulares. Por ejemplo, si aquí donde está el láser hubiera un fibroblasto modificado y estos eritrocitos vienen pasando, al pasar en menor cantidad, es decir, una anemia, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 eritrocitos, vamos a decir que es lo normal de que pasen a tal velocidad. Si de repente en vez de 6 pasan 2 y más lento, pues el fibroblasto de aquí sensa esta disminución, esta mayor cantidad de CO2 y por lo tanto libera eritropoyetina que pasa a estos capilares y va a dar a la médula ósea, a los eritroblastos y los estimula a dividirse y lo mismo pasa con la trombopoyetina en las plaquetas.
Por eso en las enfermedades renales terminales también tengo disminución de las plaquetas. Tengo plaquetopenia secundaria al daño renal, aparte de la anemia. Pero otra cosa importante, recuerden que el ácido úrico y los productos nitrogenados también hacen que las plaquetas no funcionen bien. Entonces tengo pocas porque no hay trombopoyetina. Y aparte todos los productos elevados tóxicos impiden la función normal de las plaquetas. Entonces tengo sangrado con doble mecanismo, pues, o doble mecanismo de lesión y por lo tanto mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y si todavía le doy ibuprofeno u otros AINES, pues mayor acentúa esto porque también algunos AINES inhiben la función plaquetaria. Entonces, en resumen, este es el chiste del glomérulo, tener estos alta presión, pero impedir la salida de proteínas. A diferencia del hígado, que el hígado también tiene un endotelio fenestrado, pero ahí son muy grandes las fenestras, tanto así que permiten el paso de proteínas de un lado y de otro, ¿no? Por decíamos, viene la albúmina que tuvo un traumatismo el paciente, se hace un hematoma y todo ese hierro de ese hematoma es captado en albúmina como bilirrubina pues indirecta, viaja al hígado y por la sangre y se sale en los capilares y entra al hepatocito, se conjuga y vuelve a salir. Es decir, la albúmina pasa de un lado y de otro, o los factores de la coagulación se producen en el hepatocito y pasan a través de esas fenestras a la luz capilar. Ahí es lo contrario del riñón. El riñón es impermeable a proteínas, el hígado es todo lo contrario. Entonces, analicen esta parte que no se dice en los libros, no se comparan los otros capilares con estos, menos en función, en fenestras, las glándulas endocrinas también tienen fenestras, etcétera. Entonces, pero básicamente estas son las principales y que hay que pensarlas, analizarlas, saber por qué están ahí y no aprendernos todo de memoria. Vean, acá se ve mejor el podocito, eliminamos los procesos terciarios y vemos cómo es este papel filtro, ¿no? La lámina basal. Y si la quito, la levanto, pues me queda el capilar fenestrado. Y si quito parte de la pared del capilar fenestrado, veo la luz con eritrocitos circulando. Entonces no aprendernos pues los números, por ejemplo, también solemos aprendernos de memoria. Si yo ya sé que el del gasto cardíaco y hacemos todas estas operaciones y sé que el número mágico es el de 125, pues no nada más me lo aprendo de memoria, tengo que entender de dónde sale todo, ¿no? De esos 125 mililitros que se pasan por aquí o que se filtran, 125 mililitros por minuto, si yo multiplico 125, si sé que 125 en un minuto lo multiplico por 60 minutos, es decir, por una hora, me da cierto número, 7500. Y si eso lo multiplico por 24 horas, me dan los 180.000 mililitros, que transformados a litros, pues son los famosos 180 litros que pasan diario en los dos riñones, en todos los glomérulos. Y de ahí orinamos 1 litro prácticamente, en promedio, ¿no? Podemos orinar más, ya dijimos, etcétera. Entonces no perder esta lógica de favor. Y también entender esta parte del polo vascular que vimos, porque por eso es que en algunos síndromes nefróticos utilizamos IECAS o una glomerulopatía o glomeruloesclerosis focal y segmentaria, pero la variante periliar o la no específica que también afecta esto, o parailiar que antes se llamaba, esto pues suele dañar la parte yuxtaglomerular y no es raro que tengamos a veces hipertensión, a veces no pasa, o en obesidad, etcétera, pero por eso los IECAS funcionan, uno en parte por eso y en parte porque el IECA termina disminuyendo la resistencia vascular, sobre todo en la arteriola eferente, y por lo tanto es como, o sea, la llave está abierta y la coladera un poco más cerrada, pero el IECA, pues, la final de cuentas, al no haber angiotensina 2, no se constriñe o no hay constricción de la arteriola eferente y el flujo disminuye la presión más y se filtran menos proteínas. Entonces, por eso es que van a ver también
que se indiquen los IECAS, ¿no? También no olvidar esto de elevaciones agudas y crónicas de la creatinina. En algo agudo, brusco, puede parecer una falla renal o enfermedad renal aguda, y esto remitir en algunas glomerulopatías y no pasa a mayores. A diferencia de que tengo crónica y la creatinina va en aumento, eso sí es mal pronóstico. Y no nada más dar un valor de corte y dedicarnos a decir que si está en ese rango ya es mal pronóstico. Entonces, visto de toda esta manera, no es difícil ahora sí comprender por qué el riñón me sirve para controlar el equilibrio ácido-base. Ya vimos que es de 40 mil equivalentes a 400 mil equivalentes, regular la volemia, tanto acá como en los túbulos, con la antidiurética, etcétera. El equilibrio ácido-base, porque recuerden que también hay intercambios con hidrogeniones. La parte endocrina, tanto propia del riñón como la que el riñón influye sobre la médula ósea, por ejemplo. Y tomar en cuenta que en unas cuantas horas o unos días, si tengo falla total de la función renal, pues pone en peligro la vida de manera brusca, ¿no? Y en muy corto tiempo, porque es como parar todo el filtro y esas sustancias tóxicas se me acumulan de manera brusca. Bien, todo es un panorama nada más. Vean cómo en un esquema, por eso dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero un video dice más que 1000 imágenes, así es que también veremos después hacer animaciones cortas. Gracias.